Informativo estamos publicando que Mauricio N. fue vinculado a proceso. Este es un policía en activo en Abasolo que permanecerá en prisión por los delitos de desaparición cometida por particulares, feminicidio y aborto. En unos momentos más le daremos más detalles, pero también se da a conocer de otro sujeto que fue detenido en León por tener vínculos con la víctima, una mujer que también fue encontrada muerta. Hoy en Tarimoro, 2 mujeres fueron encontradas con signos de violencia. Antier, otras 2 mujeres también fueron localizadas sin vida. Es decir, estos últimos días pareciera que se está dando un repunte en este tipo de delitos que son los feminicidios. Y hoy la gobernadora le hace este reconocimiento al ejército mexicano por ese trabajo y ese esfuerzo para mantener la paz y la tranquilidad, dice Livia Denis, en el estado de Guanajuato. Y para conocer su opinión sobre qué es lo que está pasando en el estado de Guanajuato, agradecemos muchísimo que nos tome la llamada Verónica Cruz. Ella es la directora del Centro Las Libres en el estado de Guanajuato y a quien agradecemos muchísimo que nos tome la llamada. Verónica, ¿cómo estás? Te saludo. Buenas tardes, bien, muchísimas gracias por el espacio, gracias Miriam. Pues días intensos, Verónica, estos, no sé, podemos decir desde que arrancó el año, pareciera que se está dando un repunte con en todo los y alertas de género. Así es, con todo y alerta de género, que es lo más lamentable. Sí, seguimos esperando la paz a Guanajuato, ¿no? Este nuevo gobierno, con este nuevo comienzo, como se nombran, el gobierno de la gente prometió que la paz volvería a Guanajuato, que harían todos los esfuerzos, quitaron a 2 personas que entendían ellos que era como el problema de la seguridad e inseguridad, y sin embargo, nada, ha repuntado, está peor. Pero además, efectivamente, el tema de los feminicidios, si bien habíamos tenido una pausa de los feminicidios origen violencia familiar, otra vez, es decir, en manos hombres que asesinan a sus parejas, otra vez tenemos este repunte del que ustedes ya daban cuenta. ¿Eso qué significa? Que no basta con comunicar, que no basta con comunicados, que no basta con videitos, que no basta con decirlo, sino tiene que hacerse un trabajo estructural, y eso es lo que este nuevo gobierno no termina de entender. También dijeron que la alerta de género era una oportunidad, casi se cumplen los 6 meses ya que les da el mecanismo para dar resultados y no vemos Todavía un solo no. resultado. Al contrario, vemos muchos más asesinatos de mujeres. Y hay asesinatos de mujeres, Verónica, tanto dentro de obviamente dentro de las casas, es decir, con parejas, como lo que pareciera también ejecuciones del crimen organizado. ¿Qué decir a este fenómeno que, insisto, perdón que insista, Vero, pero a mí me llama mucho la atención el hecho de que incluso a un policía en activo le haya quitado la vida en Abasolo a una mujer paramédico? ¿Hasta dónde hemos llegado, no? Que alguien en que debemos de confiar llega a estos extremos. Sí, ese es el ejemplo perfecto de la violencia estructural, institucional contra las mujeres. Es decir, no solamente, a pesar de que hay en teoría leyes, hay políticas públicas, hay presupuesto público para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres, el ejemplo del policía es el ejemplo perfecto de quien tiene que garantizar la seguridad de las y los ciudadanos, es quien termina ultimando, matando a su pareja porque sí, ¿no? Porque puede, porque pudo, porque la impunidad está al 100%. Y ese es el problema serio, que no hay un trabajo de fondo ni en la prevención ni en la atención especializada a la violencia contra las mujeres. Y efectivamente, hoy otra vez, como yo decía hace rato, veníamos con un problema a la inversa, donde la mayoría de los asesinatos de mujeres estaban ocurriendo en el espacio público por desconocidos hoy otra vez, y había disminuido un poco la violencia, los asesinatos de mujeres donde el vínculo está claro y por eso se acreditan los feminicidios, y otra vez tenemos un repunte en eso. Es decir, no solamente no hemos eliminado, no solo no se ha prevenido ni se ha disminuido los asesinatos de mujeres por violencia familiar, que está clarísimo el problema y la focalización de dónde se debería atender e intervenir, sino además también tenemos este repunte de asesinatos en el espacio público de mujeres por el simple hecho de serlo, ¿no? Ni siquiera en relación, sí, con la criminalidad, pero en este ambiente
de inseguridad generalizada en el Estado, no por el hecho de ser mujeres que a ellas las iban a matar de manera puntual. Verónica, muy buenas tardes. Saluda a Gustavo Estrada. Estamos a prácticamente una semana de que se cumplan los primeros 5 meses de gobierno de Livia Denise García Muñoz Ledo y preguntarte, Vero, ¿alcanzas tú a percibir, a visualizar algunos indicios de que el asunto o este fenómeno de feminicidios pudiera llegar a disminuir durante el nuevo sexenio que está encabezando Livia Denise? No, porque no veo ninguna política pública seria, de fondo, con perspectiva de género y de derechos humanos. Lo más que ella entiende, su gobierno de perspectiva de género, es la tarjeta rosa y los cuartos rosa. Mientras se siga utilizando a las mujeres como botín electoral, como no sujetas de derechos y como darles dádivas el gobierno y entender que con eso van a resolver un problema y peor aún, reproduciendo roles de género y estereotipos de género, porque la idea de los cuartos rosas, que además ya tienen una política originaria en el Estado de México de hace 20 años y no funcionaron, es decir, ni siquiera se pusieron a leer si eso efectivamente iba a revertir la desigualdad, la discriminación, la violencia contra las mujeres. Claro que no, la respuesta es no. Darles un peso, 500 pesos o lo que sea, darle dinero a la gente, darle dinero a las mujeres y encima para reproducir los estereotipos de género, creyendo que dárselos a las mujeres es dárselos a las familias y que de ellas ahora es la responsabilidad, en lugar de estar implementando el sistema de cuidados donde el Estado les quita responsabilidades a las mujeres en el trabajo doméstico, en el cuidado, es decir, revertir la desigualdad con incentivos. No, al contrario, les da 500 pesos para que las mujeres un día, una semana, un mes se responsabilicen de dar de comer, en lugar de que los estén garantizados los derechos básicos. Pues qué ¿Y interesante. qué dices? Digno, etc. ¿Qué dices, Verónica, frente a este reconocimiento que hace el día de hoy la gobernadora al Ejército Mexicano en el marco del 112 aniversario de la conformación e institución del Ejército, donde ella reconoce que, pues gracias a la labor y a las acciones emprendidas por el Ejército Mexicano, hay paz y tranquilidad en esta entidad? Pues son palabras y cosas que a lo mejor solo hay paz y tranquilidad en el gobierno, es decir, en ese edificio bonito, porque el Estado y la población todas, y las mujeres en particular, seguimos padeciendo la misma o mayor inseguridad. Entonces no sé de qué reconocimiento habla ella, de qué números está bajando ella, y los militares, no sé de qué reconocimiento habla, porque los números están ahí y están a la alza. Claro, y esto es lo más preocupante, Verónica, el hecho de que sigan los números a la alza, pero no ha servido de nada esta atención que está haciendo el Instituto Estatal de la Mujer Guanajuatense trabajando con esta alerta de género, porque tengo entendido que sí ha habido un despliegue importante en capacitación, en llamados que están haciendo a los gobiernos, pero bueno, vemos que a pesar de ello siguen los homicidios, los feminicidios. No sé si ustedes conozcan alguna acción. Yo no conozco ninguna acción contundente que esté liderando el Instituto Estatal de las Mujeres con respecto a la alerta de género. Llevan, por cierto, 5 meses y lo que han hecho cada mes es la obligación de la rueda de prensa, donde una claramente se da cuenta de que sustantivamente, yo creo que ni siquiera las capacitaciones son un hecho real, contundente, y además tenemos años, siglos dando capacitación, y con pura capacitación y sensibilización tampoco se ha resuelto nada. Pero contundentemente yo no conozco una sola acción efectiva de esa alerta de género que esté revirtiendo algún tema de la violencia contra las mujeres. Pues qué importante esta apreciación. Verónica Cruz, presidenta de Las Libres, esta organización feminista ya con muchos años, mucha experiencia en el estado de Guanajuato. Agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Que tengas bonita tarde. Hasta luego. Y cambiando radicalmente de tema, Miriam, el día